Hola, bienvenido a este nuevo vídeo semanal en el que hoy os voy a explicar cuál va a ser o cuál es mi concepción sobre estudiar en modo avión y el porqué de el icono que empleé para destino funcionario. Aparte del motivo curioso, en definitiva, lo que quiero darte son consejos que te ayuden a ser más eficiente en tu estudio y que al final le ganes la batalla a, bueno, pues ese gran hándicap que suele tener el opositor, que es el tiempo. Voy a empezar compartiendo mi página web, ¿vale? Para que, bueno, pues sepas que hoy, que ya he terminado el primer curso de Destino Funcionario, el cual, si no lo sabes, yo te adelanto que ha sido intensivo y se han concentrado en 2 meses la totalidad de 16 clases en la que tengo dividida la oposición a razón de tres categorías, la primera de contexto, la segunda de prestaciones y la tercera de tesorería. Pues bueno, pues le he pedido a algunos opositores que indiquen cuál ha sido su apreciación y en el apartado ¿qué opinan?, que es nuevo y lo he incluido, pues os he dejado algunas reseñas que todas las podéis consultar en Google, ¿vale? Simplemente he elegido algunas en las que, bueno, pues se ensalza un poco el apartado visual del material. Aquí una compañera, por ejemplo, habla que los supuestos son bastante competitivos y exigentes. En definitiva, quiero que sepas qué opinan de mí otras personas que ya han hecho el curso, por si eso te da referencia y te sirve como juicio crítico de valoración hacia, bueno, pues lo que podrías llegar a encontrar en mis materiales. Aunque, como siempre digo, la mejor autocrítica es la propia y simplemente tienes que ver el material que ofrezco en abierto para valorar por ti mismo si lo que yo ofrezco se adapta a tus necesidades, ¿vale? El mercado es súper abierto y evidentemente tienes que optar por lo que consideres más acertado en tu circunstancia. Bien, yo en la página web desde primera hora siempre he querido ser muy transparente, entonces pues me definía a mí mismo, definía lo que ofrecía, definía qué me diferenciaba, que no es exactamente a lo que ofrezco, es lo mismo pero no, ¿vale? Y después pues ya sí argumentaba en qué basaba mi metodología, ¿vale? Ofrecía un subconjunto de material en abierto en la muestra gratuita y bueno, pues además daba algunos artículos relacionados con, pues, con el mundo de la oposición, ¿no? Qué significa opositar al Estado, si tengo que tener o no miedo a tener que salir de mi ciudad. Entonces, bueno, pues hablaba un poco de todo. Hoy quiero centrarme en el apartado que te ofrezco. No quiero hacer una publicidad de esto, ¿vale? Simplemente quiero definir o hacerte más directa la metodología que yo empleo para que bueno, aquí tienes el desglose en 10, ¿vale? En forma de decálogo de 10 aspectos que yo te ofrezco, pero a lo que iba, ¿vale? Quiero definirte para mí qué es opositar en modo avión, ¿vale? Modo avión para mí es, bueno, pues hacerlo a la primera, sin escalas, siguiendo un poco con la metáfora, como yo lo hice, ¿vale? Basándome en mi experiencia y basándome en unos materiales que están muy pulidos, ¿vale? Entonces, bueno, yo en la página web, en un par de apartados, incluyo esta frase, ¿vale? Que opositar es una oportunidad exageradamente interesante. El exageradamente con H es evidentemente en alusión al hexágono y empleo 6 iconos, que es lo que hago también en mis materiales, para que resulte pues más atractivo el estudio, para que resulte un poco más ágil y que se fomente la memoria visual. Entonces, bueno, pues voy a hablar un poquito de cada uno de estos 6 aspectos, de ahí el hexágono, ¿vale? Por esos 6 conceptos. Y bueno, pues los 6 lados en los que el icono de destino funcionario se conforma. Sobre el esfuerzo, yo siempre diré, nadie va a aprobar exclusivamente por tener un buen material. O sea, un buen material acompañado de poca dedicación o una dedicación mal enfocada es sinónimo de fracaso. Por tanto, para que haya éxito se tienen que dar las dos cosas. Lo que tú pones el tiempo, la dedicación, la constancia, la disciplina, ¿vale? Y lo que te puede dar la persona con la que te prepares en caso de que tengas un preparador o una academia, ¿vale? Que son sus materiales. Evidentemente, si los materiales están mal, porque no estén actualizados, porque simplemente sea un copia-pega de la ley, evidentemente eso, pues no es que vaya a suponer fracaso ni mucho menos, pero te puede resultar un poco más duro, más exigente el conseguir tu objetivo.
En cambio, si las dos cosas van de la mano, la predisposición y la dedicación del opositor y el material, ¿vale? Pues lo normal es que esté todo sembrado para que se consiga ese reto. Yo creo que para que un material esté bien enfocado, punto uno, no puede ser un copia y pega de la ley, porque para eso entonces nos vamos al BOE, ¿vale? Yo no entenderé nunca cuando los preparadores utilizan directamente el material de la ley. Yo cojo el material de la ley, porque está claro que ese es el programa de la oposición, pero hay que desgranarlo, ¿vale? Por un lado tienes que quitar tienes que separar lo esencial de lo superfluo, eso para empezar, porque si no tendemos a infinito y no diferenciamos lo que es verdaderamente primordial de lo que es secundario, ¿vale? Eso en primer lugar. Después, dentro de lo que no sea tan secundario, tienes que saber o tienes que definir aquello que consideras que es material de ampliación, que para mí es algo que es improbable que entre, pero que no estaría de más si llevo una buena base sólida, revisarlo, ¿vale? Entonces, no es lo mismo quitar, separar el grano de la paja que decir, oye, esto no lo pongo en el material, pero le voy a dar un poco de trato por si acaso, pero solamente en el caso de que la base esté ya muy bien trabajada, ¿vale? Eso en primer lugar. Y después, además de desgranar, y ahora te voy a enseñar un ejemplo como yo desgrano, ¿vale? También hay que trabajar el contenido teórico al terreno práctico, ¿vale? Entonces, ¿qué se hace? Pues en las explicaciones, pues se utiliza un lenguaje llano, se utilizan casos para que la teoría podamos aplicarla a la práctica en la misma clase. Entonces, bueno, yo creo que el tema más difícil de la oposición, a mí al menos así me lo pareció cuando estudié, es el de muerte y supervivencia. Es un tema muy extenso, es un tema que tiene muchas prestaciones, las prestaciones además se dividen en si son prestaciones como tales o son pensiones, ¿vale? Entonces, bueno, yo le he dado un enfoque bastante distinto a lo que me he solido encontrar en algunos manuales, ¿vale? Porque lo normal es que en vez de tratar cada pensión o cada prestación por completo, que es lo que yo hago, yo aquí, por ejemplo, te voy a enseñar la pensión vitalicia de viudedad, ¿vale? Y voy a hablar de los requisitos, después hablaré de la cuantía, después hablaré de la compatibilidad y después hablaré de la extinción. Por defecto, los manuales lo que suelen hacer es coger y ahí te explican los requisitos de la pensión de viudedad, la prestación de viudedad, la pensión de orfandad, la prestación de orfandad, la de a favor de familiares y al final, cuando has terminado de ver todas, el cerebro pues como que estalla un poco. Yo creo que es más interesante un enfoque prestación a prestación. Oye, cogemos la pensión de viudedad y vamos a ver todas sus características, sus requisitos, su cuantía, su computabilidad y su extinción. Y así con todas. ¿Qué pasa? Que dentro, como digo, es un tema muy escurridizo porque además de desgranarse en distintas prestaciones y que cada una se divide en dos, dentro de ella, por ejemplo, para la pensión de viudedad, tenemos que los requisitos son distintos en función a si se trata de una situación de cónyuge superviviente, de excónyuge o de pareja de hecho. Entonces, bueno, pues ahí me alimento del código de colores y siempre lo que utilizo es la escala de grises para saber lo que está off y lo que está on, ¿vale? Y que tú tengas siempre la pista de en qué punto de la explicación y del temario te encuentras. Aquí, por ejemplo, con el código azul, pues sabes que todo lo que acompaña a la franja azul está referida a cónyuge superviviente. Oye, que nos cambiamos, pues nos pasamos a excónyuge superviviente. Y yo siempre utilizo la referencia legislativa, porque el material está muy bien, pero puntualmente, pues es súper nutritivo. Yo, de hecho, mi ley la tengo subrayada hasta la saciedad ir comparando con la propia legislación consolidada, ¿vale? Entonces, bueno, yo considero mis apuntes totalmente completos, compactos y que no falta nada, pero no está de más que tú quieras hacer esa lectura. Además, yo utilizo el lenguaje literal de la ley, ¿vale? Y a mí me daba mucho coraje cuando determinados manuales alteraban la literalidad de la ley. ¿Por qué? Porque en el examen te vas a encontrar la literalidad de la ley. Entonces tú tienes que leer hasta la saciedad la literalidad de la ley para que te resulte más fácil reconocer la respuesta correcta. En la explicación yo sí te lo puedo poner con otras palabras, pero en el texto nunca, ¿vale? Entonces, eso es un aspecto que creo que también es importante. Bueno, pues dicho que
todo esto viene por la E de esfuerzo, ¿vale? El esfuerzo es tuyo, ¿vale? Mío en cuanto a que te doy ese material, ¿vale? Pero bueno, evidentemente es un servicio, por tanto, no puede ser menos, ¿vale? No concibo el que preste solamente el servicio a cambio correspondiente del coste y que simplemente ofrezca material que sea el propio BOE. Para mí eso no tiene ningún sentido porque solamente te vas a nutrir de la explicación, no de un contenido en PDF que resulte nutritivo y atractivo y que te haga más ágil y más asequible tu estudio, que no es menor, porque estamos hablando de un temario de seguridad social extensísimo y vastísimo, ¿vale? Entonces, con respecto a desgranar la ley, bueno, pues el aspecto que te vas a encontrar, que yo creo que ya lo has podido ver en multitud de vídeos en abierto e incluso en alguna de las capturas que hay en el material gratuito, de la muestra gratuita, ¿vale? De hecho, tengo incluso PDFs descargables, ¿vale? Para que tú mismo emitas juicio de valor de si te parecen adecuados o no. Lo voy a dejar aquí porque después, en otro de estos 6 aspectos, voy a rescatar este tema. El segundo es el enfoque, ¿vale? Bueno, pues el enfoque es un poco lo que ya estabas viendo. La utilización de iconos, la utilización de viñetas, la utilización de esquemas. Ahora te voy a enseñar algunos. De hecho, quiero hacer vídeos específicos del periodo recaudatorio, de los distintos tipos de jubilación, ¿vale? Porque tengo un vídeo de el régimen transitorio, pero quiero abordar los tipos de jubilación también, ¿vale? Entonces, bueno, pues en tema de enfoque, el enfoque es muy importante porque un mal enfoque es lo que te decía, aunque vaya acompañado de una dedicación alta por tu parte, yo considero que no es la suma de lo ideal, de lo perfecto, de lo idílico, ¿vale? Yo creo que la suma de lo que va a rozar el éxito que se ha asegurado es una dedicación por tu parte. Toda la que pueda, ¿vale? Yo lo he dicho muchas veces, yo la mayor parte de la oposición y sobre todo los últimos meses lo estudié trabajando y con niños. Entonces, al final mi dedicación era pues la que podía. Toda la que podía, sí, pero la que podía. Entonces yo, salvo las 3 semanas inmediatamente anteriores que pillé vacaciones y estuve 10 12 horas trabajando la oposición de mañana a noche, ¿vale? El resto de tiempo pues estuve pues de lunes a viernes 4 5 horas, lo que podía por la tarde porque por la mañana trabajaba, ¿vale? Y el fin de semana pues sí que me enchufaba a tope precisamente por contrapesar esa debilidad que tenía de lunes a viernes. Bien, pues con respecto a ese enfoque, yo lo que trataba es de fomentar mi propia memoria visual y eso lo he llevado a estos apuntes, ¿vale? Yo esto lo tenía todo con dibujitos hechos en la propia ley, ¿vale? Pero aquí pues creo que es más interesante ofrecértelo a ti directamente hecho, porque también me pone un poquito nervioso la gente que paga por un material y que después se tiene que hacer sus propios esquemas. No lo entiendo, o sea, tú estás pagando para que alguien te lo explique, para que alguien te dé su contenido y ese contenido tiene que ser, pues eso, completo, compacto y que te resulte suficiente para que tú solo tengas que poner el tiempo, que es lo que en definitiva el opositor quiere, poner su tiempo para trabajar, estudiar la oposición. Bueno, pues poniendo un ejemplo y siguiendo con este de muerte y supervivencia, cuando estudiamos el artículo 221 de las parejas de hecho, se nos dicen unos requisitos adicionales que van a depender de si hay hijos o no en esa pareja de hecho. Oye, pues si no hay niños, ¿vale? Casos más desfavorables, se te piden 2 requisitos, que es una convivencia mayor o igual a 5 años o la constitución de la pareja de hecho mediante la inscripción en registro o documento público mayor o superior a 2 años. Y si hay niños, como ya ese niño se entiende que el núcleo familiar está como más consolidado, pues ya se elimina el requisito de convivencia, por eso te lo pongo aquí tachado, para que se te grabe un poco que a la izquierda se tacha una cosa y a la derecha se tacha otra, que es el propio icono, que te indica que no hay niños, ¿vale? Eso te ayuda y aunque tú no lo sepas, el cerebro es capaz de recordar y tener esa memoria fotográfica muy presente. Pues aquí, en el caso de que haya niños, solamente se pide el requisito de la Constitución, ¿vale? Entonces, después, a la derecha, en el margen, que lo recobraré un poquito más adelante, vamos a hablar de esa agilidad a la hora de llegar también a los conceptos, ¿vale? Pero que tengas un poco que el enfoque es súper importante, ¿vale? Que el material no solamente esté actualizado, que eso lo doy por hecho, sino que tenga un enfoque didáctico que a ti te ayude a ser lo más solvente posible, ¿vale? Porque si tienes poco tiempo, pues por lo menos que ese poco tiempo puedas aprovecharlo al 100% para resultar lo más competitivo.
El tercer aspecto es la economía, es decir, oye, ¿cuánto me va a costar opositar si pago por materiales? Porque cada uno es libre de hacerlo con material en abierto gratuito o con el preparador más caro que exista. Oye, aquí no se trata de hablar de juicio de cuánto vale cada preparación, cada uno pone el precio que considera que vale su material, ¿vale? Y es súper lícito que cada uno respete y elija la opción que más le convenga, ¿vale? En mi caso yo considero que el precio es bastante ajustado para lo que se ofrece, ¿vale? Porque también es verdad que hay que saber por lo que se paga. Oye, si tú pagas algo por poco, pues a lo mejor ese material no está lo suficientemente bien trabajado, ¿vale? Yo, por ejemplo, soy incapaz de trabajar con material que no tenga formato. O sea, a mí, y lo he visto, ¿no? Y lo respeto, pero para mí no serviría. Por eso digo que lo que mejor se adapta a tus necesidades. Oye, para mí no satisface las necesidades de estudio una hoja en blanco en la que no hay ni encabezado, ni hay pie de página y no hay destacado, pues nada, tampoco se trata de que esto sea pinta y colorea, o sea, al revés, ¿no? A lo mejor hay gente al que no le gusta mi enfoque, pues porque vea que haya demasiado colorín, etcétera. Súper lícito todas las posturas. Pero el caso es que en mi preparación yo sí que creo que ofrezco algo que a nivel económico pues está más que bien ajustado a la calidad del material, ¿vale? Por eso la tercera pata de este hexágono, de esta oportunidad exageradamente interesante, es el coste. Después nos vamos a la eficacia. Eficacia y eficiencia no es exactamente lo mismo, ¿vale? Algo eficiente, por ejemplo, una bombilla eficiente da luz, igual que la eficaz, porque cumple con su cometido, pero lo hace a menor coste, ¿vale? Porque es más eficiente, ¿no? Yo creo que el ejemplo de la bombilla es lo mejor. Pero bueno, en definitiva, la eficacia se torna, ¿vale? En que que tú cumplas el objetivo, ¿vale? De ver o de superar el reto, ¿vale? Entonces, yo siempre lo digo, una oposición de la magnitud de seguridad social, y es un C1, ¿vale? Pero al final son muchos temas, o son pocos temas, pero de mucho contenido, porque que sean 13 temas es algo meramente anecdótico, es un número, da igual que sean 13, que sean 8, que sean 15. Al final es la extensión del contenido lo que vale. Pues yo lo que ofrezco, porque así lo hice, es que en 2 meses se ve absolutamente todo, con detalle, ¿vale? Para que tú tengas la oposición dimensionada. ¿Eso significa que tú a los 2 meses eres capaz de aprobar el examen? Probablemente no. Probablemente no, porque es una oposición, como digo, densa, vasta, escurridiza, en la que lo que se trata es de pasar varias vueltas por los mismos temas para que vayas cada vez asimilando mejor los conceptos, porque en primera vuelta se te pueden quedar algún cabo suelto. En la explicación, desde luego que no, pero cuando tú ya llegas al tema último y recobras el primero, evidentemente el cerebro pues lo tiene un poco más en la recámara que los más próximos. Entonces aquí se trata de ser reincidentes y hacer vueltas sucesivas y con esas iteraciones cada vez vas a darte cuenta que cuando te enfrentes a los supuestos prácticos, que llegaremos ahora, pues vas a resultar ser cada vez mejor, ¿vale? Entonces creo que es acertado ver la oposición en un corto o medio plazo de tiempo. No entiendo por qué los preparadores se afanan en ofrecer la programación hasta el examen. Eso, bajo mi punto de vista, no tiene ningún sentido, lo respeto y como digo siempre, cada uno tiene su forma de planificar y cada opositor tiene su decisión de cuál es la metodología que mejor le conviene, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en el momento que pase algo, ya puedes no cumplir con la planificación, ¿vale? Y visto lo visto, con el apagón, con las pandemias, etcétera, pueden pasar muchas cosas. Entonces, eso por un lado, que es el motivo de menos peso. Pero el motivo de más peso es que, efectivamente, los temas que tú relegues al final, pues evidentemente van a llevar un menor rendimiento de estudio con respecto a los anteriores. Entonces, si se tiende a empezar por encuadramiento, ¿vale? Que es normal que se empiece por ahí porque hay que asentar las bases del sistema, ¿no? Cómo se organiza, cuántos regímenes hay, qué diferencia hay entre un régimen y un sistema. Es normal que se empiece por encuadramiento. Y después puedes virar bien hacia la tesorería y terminas con prestaciones o al revés. Primero con prestaciones y después con tesorería.
vas a acabar con una de las dos patas más fuertes de la oposición, que es o bien tesorería o bien prestaciones, y lógicamente lo que tú, si nos cuadramos con el próximo examen, lo que tú estudies en el mes antes, pues evidentemente va a llevar menos esfuerzo y menos rendimiento que lo que hayas visto con anterioridad. Por tanto, ¿yo qué hice? Yo cuando oposité, lo que hice es verlo todo en un tiempo prudencial, ¿vale? Pueden ser 2, 3, 4 meses, pero no desde luego en 8 o 10, ¿vale? ¿Por qué? Porque se trata de que tú dimensiones a lo que te quieres a lo que te quieres enfrentar y a partir de ahí lo trabajes, ¿vale? Incluso la segunda vuelta, si quieres, puedes tardar lo mismo que la primera, que lo normal es que no, porque cada vuelta va a ser un poquito más breve que la anterior, porque ya no te enfrentas al vacío, ¿vale? Ya conoces y tienes bastante más idea de lo que te vas a enfrentar, ¿vale? Pero imagínate que la segunda vuelta también le dedicas ese mismo tiempo, no pasa nada. La tercera ya vas a ir reduciendo. Y como dije en un anterior vídeo, en las últimas vueltas de las últimas semanas vas a ser capaz de hacer vueltas en una semana. ¿Por qué? Porque tú eres capaz de verte todas las prestaciones cuando te las sepas en un día. Es que vas a ser capaz, porque no le vas a dedicar a la IT más de una hora, ni le vas a dedicar a la jubilación más de una hora. Y si te ves cuatro prestaciones por la mañana y otras cuatro por la tarde, o todas de corrido, eres capaz de ver todas las prestaciones en un día. Entonces, eh, eso es lo que te quiero decir, que hay que afrontar la eficacia, ¿vale? En unas magnitudes coherentes, ¿vale? Para mí algo coherente, pues es un contenido que se ofrece a razón de una clase por semana o dos clases por semana, ¿vale? Como en este caso, y que tolere entre 2, 3, 4 meses, pero no una planificación que al final te lleva solamente para la primera vuelta y solamente de la parte específica, ¿vale? Porque la parte general ya sabemos que en esta posición tiene bastante menos peso, pero estamos hablando encima de que todavía quedaría por trabajar la parte general, ¿no? Bueno, pues solamente de la parte específica, 8, 10, un año, es algo que, bueno, pues yo desde luego no lo podría recomendar y como no está basado en mi experiencia hacerlo así, tampoco puedo decir que sea un método acertado, que puede serlo, pero a día de hoy discrepo y por eso yo lo que ofrezco es en lo que se basa como yo procedí. Bien, los dos últimos hexágonos, uno es la estrategia. Opositar no solamente es tiempo, estudio, buen material, buen enfoque y ser eficaces, sino que hay que saber tener una estrategia. Entonces, la estrategia se transmite o se puede aplicar, punto uno, sobre todo relacionado con lo que acabo de decir, con no despistarte con la parte general. Trabájala, pero en su justa medida, exactamente en la misma ponderación que rendimiento evaluativo te va a ofrecer el día de la prueba, ¿vale? Entonces, ya comenté que era un 16,4%, me parece, algo más del 15%, pues eso es lo que tienes que trabajar, ¿vale? Porque probablemente, y así pasó en el examen anterior, si defiendes y salvas los muebles, vayas a superar el corte de la primera parte del examen. Es más, en el último examen, no quiero decir que esto vaya a suceder en el siguiente, en el último examen, alguien que no tuviera ni idea de la parte general y que no hubiese tocado absolutamente un artículo ni de la Ley 39, ni de personal, ni de la Constitución española, absolutamente de nada, hubiera pasado el corte con bastante holgura, ¿vale? Eso sí, tendría que haber dedicado todo ese tiempo en hacerse un experto en la parte específica, ¿vale? Entonces, bueno, ahí la estrategia puede ir de ese lado y del lado en el que centrarnos yo en la parte específica, yo la ofrezco es aquí, ¿vale? Yo, aparte de la memoria visual que te decía, que vas a encontrarte en mis apuntes, al margen, lo que yo llamo opomárgenes, ¿vale? Que lo tienes en la página web también de escrito, pues te voy resumiendo las ideas base y básicas de ese contenido, ¿vale? O que se presten a aclaraciones o a destacar algo en concreto, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí esto mismo que te pongo de una forma, aquí te lo especifico de otra. Oye, con hijos te hace falta solamente un requisito, que es lo que veíamos aquí, la constitución de pareja de hecho en la inscripción del registro o documento público con antigüedad mayor o igual a 2 años, pero sin hijos te hace falta dos requisitos, la convivencia representada por un hogar y la propia constitución de la pareja de hecho, ¿vale? Entonces, bueno, como eso, millones de datos que te voy ofreciendo en el margen, ¿vale? Que lo que se trata es de ensalzar un poco en que en vueltas sucesivas tú tengas la posición pues más disgregada, ¿vale? Cuando llegamos al temario de tesorería, pues con los plazos de cuándo se hacen las bajas, cuándo se hacen las altas, pues todo eso va al margen y cuando vas dando vueltas, pues lo tienes mucho más al alcance, ¿vale? Con respecto a también relacionado con la estrategia,
muchos esquemas, ¿vale? Los esquemas que sean necesarios, no hacer esquemas por hacer esquemas, porque coger un artículo y ponerlo en 7 apartados y que el último apartado tenga 2 subapartados, para mí eso no es un esquema, para mí eso es darle formato a la legislación, ¿vale? Que es lo que ya de por sí hago en mi propio temario. Esquemas, cuando yo digo esquema me refiero a esto. Oye, dibújame la foto del periodo de recaudación y que yo sepa aquí, viendo esto, si el plazo reglamentario de ingreso forma parte del periodo voluntario o el periodo voluntario forma parte del plazo reglamentario de ingreso, si los dos son parte del periodo de recaudación o no, porque ahí es donde viene el lío cuando te piden la definición de periodo voluntario, ¿vale? Bueno, pues tú ya sabes aquí, con esta imagen, que el periodo voluntario lo conforman dos aspectos, el plazo reglamentario de ingreso, de hecho el periodo voluntario empieza con el plazo reglamentario de ingreso, y después, cuando ya concluye ese plazo, que depende efectivamente, como ya sabrás, del régimen de cuadramiento del trabajador, ¿vale? Si es cuenta propia, pues en el caso de cuotas es el propio mes, si es en caso de régimen general, trabajador por cuenta ajena, es el mes siguiente al mes de devengo, bla, 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 ¿vale? La tesorería realiza un control de recaudación, ponemos el icono de la lupa, ¿vale? Y después ya va a llegar la correspondiente reclamación de deuda, en caso de que forme parte de las competencias de la tesorería, o el acta de liquidación si lo hace la inspección, ¿vale? Si ahí todavía no rige el pago, pues ya entonces nos vamos al procedimiento de apremio, ¿vale? A la provisión de apremio. Que se emite contra el sujeto responsable, o yo también incluyo, que creo que no tiene un peso muy alto, que es lo que te digo de saber discernir lo esencial de lo secundario, ¿no? El procedimiento de deducción que es contra las administraciones públicas, ¿vale? Yo, por ejemplo, el reglamento de recaudación me lo estudié entero, entero. Sabía cosas que eran súper, hiper, mega importantes y otras que eran relegadas a un segundo plano, como por ejemplo este procedimiento de deducción, ¿vale? Bueno, pues yo eso en la clase lo aclaro y se lo hago ver a los opositores. De hecho, hay veces que utilizo el color gris para que el texto en vez de negro esté en gris y sepan que eso ya tiene un grado de menor importancia, ¿vale? Bueno, pues como decía, la suma del periodo voluntario y del ejecutivo nos va a dar lo que es el periodo de recaudación, ¿vale? Y aquí también te pinto, que ya lo trataré en un vídeo aparte, cuándo aplican los recargos, sobre qué aplican los recargos, cuándo se inicia el devengo de los intereses, sobre qué concepto se devengan esos intereses, si es sobre el principal, si es sobre los recargos, cuándo se exigen, que no es lo mismo que devengarse esos intereses, y por supuesto, a nivel de recargos, cuándo se hacen bien las cosas porque se cumplen con las obligaciones del artículo 29 y cuándo no, ¿vale? Entonces, bueno, pues el porcentaje cambia, las condiciones cambian. Entonces, esquemas están muy bien. Yo, por ejemplo, no era muy amigo de los esquemas que no sean de esta naturaleza, ¿vale? Porque al final la gente llama esquema a hacerse ellos mismos el tema a boli y papel. Si a ti te ayuda para estudiar, perfecto. A mí, por ejemplo, no me ayudaba y lo veía para mí perder el tiempo. Pero hay gente que se le queda mucho escribiendo. Ahí lo que pasa es que necesitas bastante tiempo, porque escribir un tema por ejemplo, este tiene 26 hojas por ti mismo, pues evidentemente te va a llevar bastantes horas, ¿vale? Horas que no estás estudiando o que estás estudiando escribiendo ese tema. Oye, pues cada uno se conoce, como siempre digo, mejor que nadie y eso es lo que prevalece, ¿vale? Por muchos consejos que te den. Yo hay veces que no me siento ni en el derecho de dar consejos porque, bueno, yo simplemente fui un opositor, conseguí mi plaza. Lo único que te brindo mi experiencia por si a ti te resulta de aplicación, ¿vale? Pero tú el consejo solo lo tienes que tomar si consideras que es nutritivo para ti. Si tú crees que algo de lo que yo te digo no te beneficie, pues página y explica lo que tú consideres que es el criterio que sin ninguna duda va a ser acertado, ¿vale? Y por último, el ensayo. El ensayo es practicar los supuestos prácticos desde primera hora, ¿vale? Desde primera hora. No sirve, o bajo mi punto de vista, no tiene sentido que tú veas 13 temas de seguridad social y por mucho que haya tipo test en el temario, si tú no practicas poco a poco de forma progresiva los supuestos prácticos, vas a acumular muchos meses sin entrenar esa habilidad y después ya no es que se te vaya a poner cuesta arriba, pero
has perdido un tiempo precioso de empezar a familiarizarte con esta parte esencial de la oposición, ¿vale? Entonces es muy importante que practique desde primera hora. Y gracias a Dios cada vez hay más materiales y, por ejemplo, yo los supuestos prácticos los tengo tematizados. Clase 1, supuesto práctico 1, solamente de ese contenido. Clase 2, supuesto práctico 2, solamente de ese contenido. Y así con 16 supuestos prácticos que además tengo la fortuna de que opositores míos piensen que son competitivos y exigentes. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay que saber medir la dificultad del examen. Una plataforma de renombre conocidísima, una plataforma web, desde mi punto de vista, la focalización de las preguntas están bastante alejadas del tono en el que el tribunal prepara estos exámenes, ¿vale? Y de nada sirve que el supuesto sea súper, súper, súper difícil, porque no te van a preguntar la excepción de la excepción en las 15 preguntas, ¿vale? Entonces tienes que dar una de cal y una de arena. Tienes que preguntar por cosas normales, cosas de más profundidad y cosas de enjundia, ¿vale? Entonces, bueno, pues me agrada que los opositores piensen eso de mí. Los supuestos prácticos yo los ofrezco de forma independiente. Si te interesa me puedes preguntar, ¿vale? En la página web tienes tanto el teléfono como en el correo electrónico. Porque, bueno, hay gente que ya está en la rueda de la oposición y no necesita que se le explique el contenido y solamente lo que quiere es practicar. Oye, pues perfecto, ¿vale? Sin problema. Y de hecho tengo una muestra de la incapacidad temporal, ¿vale? Los supuestos prácticos tienen este aspecto, ¿vale? Totalmente del estilo del examen. Después tendrás tus preguntas, ¿vale? Y después, al final, yo lo que te hago es que te explico la respuesta, ¿vale? Las respuestas están bastante desarrolladas, ¿vale? Te pongo incluso temas de memoria visual en relación a los iconos que empleo en el temario, ¿vale? También es muy importante que en las cosas que son de procedimiento administrativo puro y duro, no me refiero a la ley 39, sino procedimiento administrativo relacionado con la seguridad social, ¿vale? Tema de la revisión de la incapacidad o temas de tesorería, ¿vale? El capital coste de pensiones, por ejemplo, se me viene a la mente. Yo, por ejemplo, establezco flujos, ¿vale? Esquemáticos de saber, oye, qué competencia tiene la entidad gestora. Oye, pues la entidad gestora declara responsabilidad y es la tesorería la que hace el cálculo del capital coste de pensiones. Es la entidad gestora la que le facilita los datos a la tesorería para que efectivamente pueda llevar a cabo esos cálculos, etcétera, ¿vale? Entonces, pues el flujo también es muy importante y eso yo lo pongo en el margen, ¿vale? Yo te pongo la ley, te la pongo bonita, en la explicación te la hago hacer entendible, porque hay veces que la redacción es un poquito más dura. Y en el margen, además, ponemos el flujo de, oye, paso 1, paso 2, paso 3, ¿vale? Para que al final esté todo lo más al alcance posible, ¿vale? Bueno, pues un poco, esta es la naturaleza, se pone la regulación normativa, pero después se justifica o lo justifico con una argumentación bastante potente en la que no solamente te digo lo que es correcto, sino también lo que no, ¿vale? Porque muchas veces la gracia de las trampas es, oye, cae aquí en esta trampa para que no caigas en el examen y te voy a explicar por qué esa trampa no es la opción correcta, ¿vale? Entonces, bueno, pues esta es las 6 patas de esa oportunidad exageradamente interesante. Te las recuerdo, el esfuerzo, que depende mucho de ti, pero también te va a ayudar los materiales que tengas, el enfoque, ¿vale? Para que ese material pues esté lo mejor adaptado posible y que te ayude a ser competitivo en el proceso. La economía, que quizás es el peso menos importante, porque lo importante es conseguir el reto, te da igual que te cueste 300 euros más o 300 euros menos, ¿vale? A menos que evidentemente tengas unas circunstancias muy económicamente muy duras en las que te diga, mira, para mí no, para mí sí que es una pata fundamental, ¿no? Pero bueno, al final creo que se entiende el mensaje que quiero transmitir, ¿no? La eficiencia, la eficacia que hemos comentado, la estrategia y por último el ensayo, ¿vale? Que ensayes con supuestos prácticos y supuestos prácticos relacionados con lo que decía antes, con buen enfoque, porque si el supuesto práctico no está bien enfocado, no vas a tener un resultado evaluativo que se adapte o que sea representativo de tu nivel, ¿vale? Entonces, bueno, pues ten en cuenta que esas 6 virtudes que empiezan todas por E acabarían con otra virtud que empieza también por E, que es el éxito, ¿vale? Entonces, si tú reúnes todos los ingredientes para hacer una buena receta, lo normal es que la comida esté súper buena y que a todos les guste. Pues eso es lo que espero de ti, ¿vale? Que con
que con los ingredientes de estos 6 atributos que en los que yo defino, opositar en modo avión, ¿vale? Que por eso te digo, para mí, ¿qué es opositar en modo avión? Pues en modo avión es hacerlo sin escalas, es decir, hacerlo a la primera, ¿vale? Sin distracciones. El modo avión también del propio móvil es una metáfora que me sirve, ¿vale? Y rumbo directo, siendo consciente. Cuando tú te montas en un avión, no te puedes bajar del avión, ¿vale? Pues cuando te montas en la posición, igual, no te bajes de la posición. Evidentemente, hay matices, ¿no? Porque hay responsabilidades que hay que atender, pero trata de concienciarte que es un esfuerzo concreto durante un tiempo determinado. Y sé fuerte en el sentido de que, bueno, pues hay que ser muy perseverante y hay que tener esa disciplina porque a nadie le van a regalar nada y cada vez la competencia es más alta, ¿vale? Espero que te haya gustado el contenido porque hemos llegado a nuestro destino. Gracias.